quiero darles la bienvenida. Gracias, Tamila, por estar aquí presente y por compartir esta conferencia con nosotros. Gracias, Ángela, Marcela y Cristina, Flor, Luan, Luis, Arturo, Irving, María, Norma, Martín, Gloria, Frida, Jorge, Germán, María Elena, Enrique. Es un gusto saludarles y bienvenidos todos. Este es un ciclo de conferencias, como ustedes saben, presentado por el Comité de Educación de la Asociación Urantia Internacional. Y estamos grabando un video, y que este video va a ser publicado en la página de YouTube de la Asociación Urantia Internacional. Entonces, si ustedes no quieren que su imagen salga en el video, por favor, apaguen su cámara. Y si ustedes hablan o participan en la reunión y no quieren que su participación aparezca en el video, por favor avísenos para que lo que ustedes dijeron sea editado o cortado de la versión final que se va a publicar, ¿sí? Esto es por respeto a la privacidad de cada uno de ustedes, y es una condición de la Asociación Urantia Internacional. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, son todos muy bienvenidos y nos honran con su presencia. Gracias, Tamila, adelante, la conferencia es tuya. La vida de Jesús es un ejemplo para la humanidad. La vida del Hijo Creador de un universo local en la Tierra es un ejemplo para la humanidad. Pero, en primer lugar, es un ejemplo para nosotros, los que somos estudiantes del libro de Urantia, porque nosotros conocemos los detalles de su vida terrenal, pero la mayoría de la gente del planeta Tierra no conoce la vida de Jesús. Además, nosotros conocemos las enseñanzas y su comportamiento en diferentes situaciones difíciles ocurridas en su vida material. Gracias a estos conocimientos podemos aprender y conocer mejor y perfeccionar nuestras vidas. Tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret, cómo progresar materialmente, intelectualmente y espiritualmente. También, cómo desarrollar la inteligencia humana. Analizando toda la vida terrenal de Jesús, podemos aprender la sabiduría terrenal y así conseguir el fundamento o la base para nuestras vidas futuras moronciales. Según las vidas del Padre Universal, todos los hijos creadores, que son 700,000, deben vivir una vida como un ser material, en un planeta como nuestro. El hijo creador nace en forma natural, como un bebé, sin saber quién es él. Y al ir creciendo, él mismo deberá descubrir su verdadera naturaleza. El hijo creador es un ser paradisíaco, hijo de Padre Universal y de Hijo Eterno, de muy alta orden en la escala de divinidad. Ese hijo creador debe vivir una vida humana, como somos nosotros. Los últimos en la escala de creación de seres. Esta tarea no es fácil para los hijos creadores. Aún más, vivir en un planeta como nuestro, que se desvió del proceso normal del desarrollo. Entonces, la vida de Jesús en nuestro planeta fue verdaderamente un desafío. Como todos sabemos, nuestro planeta es un planeta experimental, donde portadores de vida realizaron cambios en los tipos de seres estándar de nuestro sistema local. Además, aquí, el príncipe planetario se rebeló contra el Hijo Creador y el Padre Universal. Y aquí también parcialmente fracasó la misión de Adán y Eva. Nuestro planeta
se encuentra ahora en cuarentena, aislado de las energías espirituales, y donde la evolución normal de la humanidad está atrasada, a diferencia de otros planetas donde la vida fue sembrada al mismo tiempo. Aún así, Miguel de Nivadón escogió nuestro planeta para su último otorgamiento, buscando ayudar a la humanidad y salvarla de su propia destrucción. Cuando Jesús vivía en Nazaret, siendo todavía un niño, su padre José lo llevó por primera vez a Jerusalén. Y ahí Jesús comenzó a tener conciencia por primera vez de la misión que se le había encomendado. Él tenía que, en la tierra, él tenía que cumplir la tarea de su padre y dedicarse a los asuntos de su Padre Celestial. Pero muchos años más tarde, cuando Jesús ya era un adolescente, su prioridad era cuidar de su familia terrenal, porque su padre terrenal había fallecido. En esta época de adolescencia, Jesús solía aislarse en lo alto de la colina para orar. Ya había encontrado en el libro de Enoc un pasaje que le surgió adaptar en un futuro el término hijo de hombre para designar su misión educativa en Urantia. Como muchas de sus ideas alarmaban a su madre por ser extrañas, Jesús aprendió a no expresar todos sus pensamientos y cada vez hablaba menos de asuntos incomprensibles para cualquier persona común. Jesús trataba de enseñar a sus hermanos menores a hablar con Dios en forma espontánea, como hablas con un amigo, pero ellos no conseguían aprender a hacerlo. Entonces Jesús se esforzó entonces por ponerse a su nivel. Y contando apenas 15 años, Jesús compuso para sus hermanos la oración que muchos años después enseñó a sus apóstoles y que se conoce como el Padre Nuestro. A los 32 años de edad, mucho más tarde, Jesús decidió comenzar su carrera pública. Antes de hacer el bautizo, se había aislado durante 40 años en las colinas del Monte Hermón y ahí tomó las grandes decisiones que confirmaban su estrategia de la enseñanza de la revelación y el evangelio del reino de su Padre. Durante su vida pública, Jesús se dedicó a llevar a cabo su programa educativo para el bien, no solo del pueblo judío, sino también de todo el pueblo del planeta Urantia, y aún más, de todos los mundos habitados de su universo Nevadón. El tema principal de sus pensamientos en el Monte Hermón fue, aquí se ve a mano derecha Monte Hermón, donde está posicionado Monte Hermón. Y aquí está, así como son Monte Hermón. El tema principal de sus pensamientos en el Monte Hermón fue la decisión de no usar los poderes celestiales de los que él disponía. También no tener compromisos con el mal y cumplir en todos los asuntos restantes la voluntad de su Padre. El alma humana de Jesús estaba dividida entre su fuerte deseo de ganarse el mundo y el propósito de seguir paso a paso la voluntad de su Padre. Rechazando el fácil camino de fascinar a la gente con milagros y con una sobredosis de revelación, Jesús eligió los métodos simples, naturales, comunes para convencer a la gente de cambiar su religión por el nuevo evangelio. Para confirmar la verdad de sus enseñanzas, él solía recitar los pasajes de los escritos sagrados, que fueron conocidos por todos. Él utilizaba mismos procedimientos cuando enseñaba a los apóstoles y a sus
demás alumnos. Y poco a poco, él ampliaba los conocimientos sobre el reino celestial de su Padre. Jesús, en el libro de Urantia está escrito: Jesús ilustró para todos los mundos de su vasto universo la tontería de crear situaciones artificiales con el propósito de exhibir una autoridad arbitraria o de permitirse un poder excepcional para perfeccionar los valores morales o acelerar el progreso espiritual. En su vida personal, Jesús no dejaba de acatar las leyes civiles, pero se cuidó siempre de caer en las trampas de sus enemigos. Jamás se desvió de su misión de establecer un nuevo camino de salvación para la humanidad y se esforzó en establecer los principios morales del hombre y los principios de la vida espiritual. Jesús conocía muy bien la psicología humana. Él decía: no puedes enseñar las cosas profundas del espíritu a los que tan solo han nacido en la carne. Haced primero que los hombres nazcan del espíritu antes de instruir sobre los caminos avanzados del espíritu. No tratéis de mostrar a los hombres las bellezas del templo antes de llevarlos al templo. Nosotros ahora, en nuestra época, tenemos que aprender de Jesús cómo llevar las enseñanzas del libro de Urantia al corazón de la gente. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Al enseñar a sus apóstoles a predicar el nuevo evangelio, Jesús los exhortaba: gracias a vuestro total respeto por la verdad, aprendéis a manifestar en vuestra vida esta hermosa integridad de la rectitud. Solo entonces vuestros semejantes os buscarán para conseguir lo que habéis adquirido así. Es un mensaje muy importante para nosotros. La vida de una persona que estudie y enseñe el libro de Urantia debe ser transparente, recta y desinteresada en el servicio a los demás. Jesús decía: la medida en que atraes a los buscadores de la verdad representa la medida de vuestra dotación de verdad, vuestra rectitud. En sus enseñanzas, Jesús predicaba la tolerancia. Él decía: la verdadera madurez trasciende de la paciencia a la tolerancia, nacida de una verdadera comprensión. Por otro lado, nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros semejantes. Jesús les decía a sus apóstoles: vuestra incapacidad para perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez, de vuestro fracaso en alcanzar el nivel adulto de comprensión, de compasión, de comprensión y de amor. Vuestros rencores y vuestras ideas de venganza son directamente proporcionales a vuestra ignorancia de la naturaleza interior de vuestros semejantes. Jesús enseñaba a sus apóstoles a aprender a amar a la gente. Él decía: el amor es la manifestación exterior del impulso divino e interior de la vida. Está basado en la comprensión, alimentado por el servicio desinteresado y perfeccionado con la sabiduría. Nosotros también tenemos que aprender a amar, no solamente a su familia, no solamente a sus amigos, no solamente al prójimo, sino no solamente a la gente de su nacionalidad, sino a toda la humanidad. El intento humano por describir las realidades cósmicas, la ciencia celestial y la belleza divina nunca puede ser satisfactorio si la persona no está preparada para esas enseñanzas. Solo cuando
el alma de un ser humano tiene experiencia vital en la verdad, en la bondad, en el servicio sincero, este ser humano consigue comprender profundamente los significados de las realidades universales. Cuando nosotros enseñamos los escritos del libro de Urantia, es muy importante seguir el ejemplo de la táctica y de la estrategia de Jesús. Con el público hay que hablar en un lenguaje comprensible y utilizar las palabras y las frases que les lleguen al corazón de la gente. ¿Por qué? Para que la persona al escucharla tenga el deseo de mejorar su comportamiento. Al comenzar una conversación con un amigo o con un desconocido acerca del libro de Urantia, la clave consiste en buscar un tema que puede abrir el diálogo. El factor más importante es contestar a las preguntas de la persona, sin sobrepasar su comprensión con ideas inaccesibles para él. La tarea es obtener una reacción de interés de parte del principiante. Es muy importante. Son paciencia, ternura, humildad y amor. La gente cambia muy lentamente de paradigma. No vale la pena debatir, sino desarrollar la habilidad para conducir al diálogo. Cuando hablamos por primera vez con alguna persona acerca de la espiritualidad, lo primero que tenemos que comprender es su nivel intelectual, cultural y espiritual. Cuando conocemos a algún individuo que en verdad es receptivo a las enseñanzas del libro de Urantia, podemos comprender que este individuo ha nacido del espíritu. ¿Qué significa nacido del espíritu? Es como el segundo nacimiento. Por ejemplo, mi opinión personal es que la persona, el ajustador de pensamiento, se hace contacto mejor con el niño, cuando la persona está todavía el niño. Entonces, poco a poco, el ajustador hace escuchar la mente de un niño. Al crecer, la persona ya está ocupada de muchas cosas y esta conexión puede bloquearse. Pero después, poco a poco, las personas que comienzan de desear unas cosas espirituales, hacen preguntas: ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo acá? ¿Cómo es el cosmos? Etcétera. Esta conexión comienza otra vez a conectarse. Entonces, en este caso, se puede decir que la persona nació la segunda vez, porque ya no les importa solamente las cosas. Él está buscando algunas cosas de Dios y entra algunos movimientos espirituales, iglesias, etcétera, que son miles en nuestro planeta. Entonces, cuando nosotros hablamos del libro de Urantia desde el principio, hay que escuchar a la persona y avanzar poco a poco en los temas de la quinta revelación. El libro de Urantia está escrito: la técnica habitual que Jesús utilizaba en sus contactos sociales consistía en hacer preguntas a la gente para hacerlos hablar y llevarlos a conversar con él. Al principio de la entrevista, era él quien solía hacer las preguntas y al final eran ellos los que lo interrogaron. Nuestro compromiso con la revelación nos lleva a tomar responsabilidades de difundir las enseñanzas del libro de Urantia. Pero no es suficiente hablar con la gente sobre las enseñanzas de la quinta revelación. Hay que además ayudarles a mejorar su vida terrenal. Jesús enseñaba a las personas a ser justas, valientes y nobles. Por ejemplo, a un soldado romano que caminaba a su lado en Roma, él aconsejó lo siguiente: que tu corazón sea tan valiente como tu brazo. Atrévete a hacer justicia,
y sé lo bastante noble como para mostrar misericordia. Obliga a tu naturaleza interior a obedecer a tu naturaleza superior, así como tú obedeces a sus superiores. Venera la bondad y exalta la verdad. Escoge la belleza en lugar de fealdad. Ama a tus semejantes y busca a Dios con tu corazón, porque Dios es tu Padre que está en los cielos. Nosotros también podemos guiar a la gente para adquirir unos hábitos superiores. Pero para lograr esto es necesario buscar una enseñanza especial para cada persona. Cuando ayudamos a las personas a salir adelante, a mejorar su vida, y cuando les enseñamos los escritos del libro de Urantia, procuremos recordar las palabras de Jesús. Todos aquellos que conocen el camino de la verdad y gozan de la seguridad de conocer a Dios, deberían considerar como un privilegio y no como un deber ofrecer su orientación a los semejantes en sus esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida. Los que conducen los hombres a Dios experimentan la satisfacción más suprema del servicio humano. Jesús nos enseña a ser humildes, no solo en la vida diaria, sino también cuando enseñamos a los demás. Veamos cómo Jesús habló acerca de sus conocimientos. Cuando Jesús y Ganit pasaron mucho tiempo en el Museo de Alejandría, que en esta época era el centro intelectual del mundo occidental. Allá había profesores eruditos. Ellos dictaban todos los días distintas conferencias y Jesús traducía estas conferencias para Ganit. Cierto día el joven exclamó: Maestro, tú sabes más que todos estos profesores. Deberías levantarte y hacerles saber las grandes cosas que me has enseñado. Jesús sonrió. Estos maestros no están dispuestos a que tú y yo les enseñamos nada. El orgullo de la erudición, nada. Es una trampa en la experiencia humana. El verdadero maestro mantiene su integridad intelectual permaneciendo siempre como alumno. Con esta actitud, Jesús nos invita a ser siempre profesores y alumnos al mismo tiempo. Nosotros, los estudiantes del libro de Urantia, sabemos bien que no se puede dar consejos cuando no te los piden. Pero veamos cómo se comportó Jesús con un muchacho que vivía con muchos miedos. Un joven prefería vivir solo en las colinas porque había crecido con un sentimiento de desamparo e inferioridad. Crecía en circunstancias muy difíciles, sin padre, y no encontraba ánimo ni consuelo en la relación con sus semejantes. Jesús se dirigió a él para saludarlo, pero el joven no quiso contestar. Entonces Jesús le dijo que comprendía que él quisiera estar solo para escapar de la gente, pero después le preguntó el camino para ir al pueblo Fénix. El joven conocía muy bien aquellas montañas y se interesó tanto en mostrar a Jesús el camino que dibujó en la tierra todos los senderos, explicándolos en detalle. En respuesta, Jesús dijo que no sería justo de su parte recibir tan generosa orientación sin responder a la petición de ayuda que el joven necesitaba para encontrar el mejor camino en su vida. El joven se quedó atónito y logró apenas pronunciar: pero si no te he pedido nada. Jesús le respondió: no, hijo, no con palabras, pero apelaste a mi corazón con tu mirada
anhelante. Hijo mío, para el que ama a sus semejantes, hay una evidente petición de ayuda en tu actitud de desaliento y desesperación. De esta actitud de Jesús podemos concluir que hay que entender las necesidades de las personas con quien convivimos y de la gente con la que nos encontramos casualmente. Sería mejor tratar de ayudar a todos los necesitados que los merecen, aún sin su solicitud directa. Para vivir así es necesario amar a toda la humanidad. Bueno, Jesús tenía diferentes métodos para enseñar a la gente. Él no enseñaba solo con palabras, sino con su forma de vivir y también actuando con firmeza en algunos casos especiales. Lo ilustra una situación extrema cuando Jesús se rebeló contra el mal. Entonces, finalizando ya su vida como ser humano, Jesús organizó su entrada triunfal a Jerusalén. Iba montado en asno y lo seguía una gran multitud de personas que habían llegado a la ciudad para celebrar la fiesta de Pascua. Al llegar al templo, llenó de gente de todas condiciones. Jesús intentó enseñar el evangelio, pero los patios estaban colmados de animales y de pletos de mercancías. Estos negocios fueron permitidos porque traían mucho dinero a los dirigentes del templo. Jesús no podía hablar con tanto ruido, y ante el asombro de sus apóstoles, que no movieron ni un dedo, bajó de la tarima, abrió las puertas de los establos y liberó a los animales. La gente del común se volcó sobre las mesas de los vendedores y en menos de 5 minutos todo el comercio había sido barrido de aquel lugar sagrado. Durante el resto del día, Jesús se dedicó a enseñar mientras la multitud le cantaba himnos de gratitud por haber expulsado a los vendedores. De este hecho podemos concluir: a veces hay que actuar contra el mal. No basta rechazarlo con palabras. Es necesario impedir que el mal triunfe. Sabemos que el egoísmo no le permite al ser humano progresar espiritualmente. En nuestra época hay bastante gente egoísta que se comporta en forma grosera y inadecuada. Jesús, por su contrario, estaba completamente libre de toda clase de egoísmo. Nunca trataba de ganar una discusión simplemente por el placer egoísta de triunfar sobre el compañero, demostrando su perfecta lógica. Un solo propósito animaba a Jesús de manera suprema: proclamar la verdad eterna y llevar a la razón de los humanos una revelación más completa de Dios. Nosotros tenemos que perfeccionarnos diariamente y cumplir con el mandato de Padre Universal. Sean perfectos como yo soy perfecto. Este mensaje es muy fuerte y difícil de cumplir, pero podemos acercarnos a la perfección cuando nuestros pensamientos, nuestros ideales e intentos son perfectos. En este caso, tarde o temprano, nuestras actitudes también lo serán. El Padre Universal nos ha enviado una pequeña parte de sí mismo, el ajustador de pensamiento. Una parte de nosotros que es perfecta. Depende de cada uno de nosotros seguir la guía de la perfección o hacerla perder. Nosotros, los estudiantes del libro de Urantia, somos personas privilegiadas porque conocemos con certeza que un ser humano tiene muchas vidas mejores por delante, pero la gente común no lo sabe. Piensan que esta vida es la única y por eso luchan por obtener los placeres terrenales. Y estos placeres les traen
muchos sufrimientos. En Italia, Jesús y Ganit recorrieron todo Nápoles y repartieron buen ánimo con muchas sonrisas a centenares de hombres, mujeres y niños. Nosotros también debemos siempre llevar a la gente buen ánimo, alegría, sonrisas y felicidad. Nosotros, los estudiantes del libro de Urantia, trataremos de ser lectores y profesores y líderes responsables para introducir las realidades cósmicas y el Evangelio de Jesús a toda la humanidad del planeta Tierra. Porque estas enseñanzas son necesarias y urgentes ahora, en nuestros tiempos de vida. Nuestro compañero urantiano, el filósofo norteamericano que se llama Jeffrey Wattles, es un amigo mío, quien publicó muchos excelentes artículos acerca del libro de Urantia y quien conoce profundamente la historia del movimiento urantiano en Estados Unidos, escribió: es comprensible, con nosotros nos equivocaremos debido a la complejidad de nuestro libro, pero no podemos experimentar con publicidad irracional del libro. Este conlleva riesgos para su prosperidad. En nuestros tiempos de vida, en el planeta Tierra, comenzaron a aparecer personas que forman una nueva clase. Estas personas conocen el verdadero Evangelio de Jesús y la última revelación que fue enviada al planeta Tierra. Cuando estas personas se agrupan en un congreso o en una reunión, y a pesar de que hablan diferentes idiomas, existe una atracción mutua, una unión espiritual llena de alegría y felicidad. La atmósfera en esas reuniones está cubierta de buenas energías y parece que los seres celestiales nos acompañan con un infinito amor. Y estas personas somos nosotros. Trataremos de ser dignos de las revelaciones que nos enviaron. Debemos de llevar por lo alto la bandera con los 3 círculos azules de Miguel de Nevadón, para que en un futuro toda la humanidad pueda unirse bajo esta bandera. Gracias. Excelente la conferencia. Excelente. Gracias, Camila. Muy bella. Hermosa, hermosa, hermosa. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, tenemos que estar conscientes de eso. Les invito siempre a saber que somos personas privilegiadas porque tenemos unos conocimientos muy, muy avanzados y muy espirituales. Y los seres celestiales están esperando por unas actitudes muy buenas. Gracias, Camila, muy hermosa. Dijiste cosas muy bonitas. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Si hay preguntas, Jenny, tú manejas esto. Al principio de la conferencia, usted mencionó que hay 700.000 hijos creadores. Quería saber si era la cantidad o la cifra correcta, pues, porque lo anoté, no sé si está correcto. Está correcto. Existen 700.000 universos locales. En cada superuniverso hay 100.000 universos locales. Por eso fueron creados 700.000 hijos creadores. Para cada uno maneja su universo local. Gracias, gracias. Norma levantó la mano. ¿Puedes hablar, Norma? Gracias, buenas tardes a todos. Camila, muchas gracias por tu conferencia. Es una herramienta muy bella para llamar la atención sobre cómo vamos a compartir nosotros las experiencias de esta revelación. Pues iniciar un acercamiento con alguien en temas espirituales es muy delicado. Por ejemplo, si yo empiezo diciéndole a alguien que somos un mundo aislado,
espiritualmente, eso muchísima gente no lo va a comprender. Puede que eso sea cierto, pero hay temas que inicialmente, como decía Tamila, no se deben tocar, sino cuando haya de verdad una aproximación más alta de esa persona hacia la revelación. Sí, yo en vez de decirle que somos un universo, somos un planeta aislado, yo le podría decir de que sí, que hubo una rebelión, como lo mismo dice la misma revelación, pero que los beneficios, entre comillas, de la rebelión ya superaron los males, y lo dice la revelación. Simplemente era para acotar eso de que cuando nos acerquemos no asustemos a la gente con cosas que seguramente no van a comprender, como lo resaltó Tamila, diciendo, pues sí, que hay que tener una delicadeza para acercarse a los que están empezando este camino. Gracias. Así es, sí, gracias, Norma. Así es. Buenas, mi nombre es Alejandro de Perú. He estado escuchando atentamente la conferencia y la felicito a Camila por una extraordinaria conferencia. Quería hacer una pregunta. Yo sé que el padre envió a su hijo acá para que tuviera una experiencia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto Jesús manejaba, digamos, él llegó a tener digamos, una conciencia divina? Creo que poco a poco fue evolucionando su conciencia divina hasta que en el Monte Hermón fue cuando Gabriel se le presenta y él, digamos, retoma toda su capacidad, y es ahí que él decide también hacer la voluntad del Padre hasta el final, porque digamos que Gabriel le dice que Emmanuel le manda a decir de que el Padre le gustaría que se quede hasta el final, porque ahí termina, digamos, él anuncia que ya termina su misión y que podría irse en cualquier momento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan difícil fue para él el tema de los milagros? Porque cuando Jesús empieza su vida, empiezan también a haber muchos milagros que él a veces se impresionaba porque él mismo no los manejaba. Yo en ese tema tengo la duda de que si él podía manejarlos, los intuía, los sabía, o era una sorpresa para él. ¿Sabía que, perdón, se paró tu... Le decía sobre el tema de los milagros, si él los manejaba, si era él el que los propiciaba o era el Padre el que los manejaba. No. Lo que pasa es que allá está escrito clarito. Por ejemplo, el milagro de convertir agua en vino en la boda, allá está escrito, el primero sorprendido fue Jesús. Él tenía un ejército de angélico que estaba a favor de él. Y podrían hacer muchas cosas que para nosotros son milagros. Y allá está escrito también que eso fue muy fácil para ellos. Tú sales del tiempo, espacio, pones ingredientes y en este caso se conviertes agua en vino. Así está escrito, es muy fácil. ¿Por qué lo hicieron? Porque el corazón de Jesús se movió porque María lloraba para que él ayuda en esta boda. Y el Padre Universal, la voluntad del Padre Universal no fue contra eso, por eso los ángeles lo hicieron. Él no lo hizo, es primero. Pero él siempre decía que no quiere conquistar el mundo con los milagros. Pero ahora la gente solamente acuerda de las cosas que Jesús hizo y consideran milagros porque no saben cómo se hace eso. Y en la base de esto la gente empieza a pensar que Jesús es sobrenatural. O sea, los milagros pueden emocionar mucha gente, pero él no quería hacer eso. Y todavía la gente se emocionó con milagros porque él curó enfermos, multiplicó panes, etc. Eso es lo que maneja la iglesia. Lo que yo quiero preguntar es si él realmente los programaba o era el Padre que al ver ese tipo de emociones de Jesús... El Padre no se mete en las cosas de un universo local, no. Eso hacen... los milagros es menos de Padre. Los milagros lo que pueden hacer los ángeles, los portadores de vida, los que saben manejar materia y no materia. Solamente debe ser no
es ser contra voluntad de Padre, y eso se hace. Jesús también creo que podría hacer eso. ¿Sí me entiendes? Se le ayudaba todo el ejército angélico y portadores de vida y los que organizadores de la energía universal. Hay muchísimos seres que manejan eso, pero no Padre Universal, ¿no? Padre está mucho más arriba de estas cosas. Acá todo adjudican al Dios. ¿Sí me entiende? Pero Dios planificó, hizo todo para que sus hijos de los hijos, etcétera, hacen muchas cosas. Por ejemplo, la creación de un universo local, división, manejo, todo hacen los grandes seres celestiales, ancianos de los días, después hijos creadores y todos, Gabriel, arcángeles, Melquisedec, etc. Eso todo está programado, bien programado por Padre Universal. Él no participa en eso. ¿Me escuchan? Una preguntita. Sí, adelante. Ok. Es referente aquí en la zona de Latinoamérica, escuchando la hermana Tatiana y a la vez lo que uno ha observado y ha leído del libro. Jesús dice que la tolerancia, tiene mucho tacto con las personas. Y aquí en la zona de Latinoamérica, porque las personas que creen mucho en las vírgenes, en las deidades católicas y afines. Donde yo estoy rodeado muchísimo de esas cosas de familiares y esas cosas. Uno de los temas que me tocan siempre es eso. ¿Tú crees en la Virgen? Yo le digo a ellos que precisamente que el Padre me enseñó un mapa donde yo puedo guiarme hacia un camino verdadero, ¿no? Pero yo tengo que tener mucho cuidado en cuanto a tocar esos temas porque son muy susceptibles a los temas de la realidad y el respeto. Yo lo que le digo también le puedo decir, y eso quiero es la pregunta o la sugerencia, mejor dicho, que pido. Yo le digo a ellos, por lo menos crees en algo, tienes ahí una chispa divina que te pides adorar a algo. Lo que pasa es que donde has vivido, donde has crecido, te has estudiado, te han dado un mapa, de repente no que te llegue al camino correcto o el más largo, de repente un camino más corto que tú no lo sabes. Por eso quiero saber cómo manejar ese tema en cuanto a las deidades, las vírgenes, a las cuestiones que siempre me los tocan este tipo de asuntos. Sí, yo creo. Lo que pasa es que acá, ¿cómo empieza el libro de Orancia? Que en este planeta hay mucha confusión acerca de deidad, acerca de las cosas de Dios. Aquí hay una confusión tremenda. Sí, toda América Latina y Estados Unidos también fueron formados con la religión católica, ¿cierto? Y allá en el primer lugar está Virgen. ¿Quién puso esta Virgen en primer lugar? Hasta que a veces piensa que es más grande que Jesús, algunas personas. Eso puso Pablo cuando formaba iglesia. ¿Sí me entiende? Ahora no se puede hacer nada. Mucha gente, no importa que creen o no creen, eso no importa. Más importante que ellos de corazón están con el Padre, que su vida se va por el camino de la verdad, de la bondad, viven sin egoísmo. Eso es muy importante. Y si creen y oran a la Virgen, que lo hacen, porque les enseñaron esto de chiquito. Y este es mejor lo que está pasando en Europa. Allá son ateos. Allá no pronuncian ni palabra, ni Dios, ni de Virgen, porque no les hablan desde pequeñito. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de Dios, mucho más difícil tener contacto con el alma de la persona porque no los enseñaron las cosas religiosas desde pequeñito. A pesar que acá hay mucha confusión, muchos santos y otras cosas que no son de verdad, pero me parece que la iglesia hizo un favor muy grande porque las familias educan desde pequeñito los niños sobre Dios. ¿Qué se ha equivocado? ¿Qué podemos hacer? Vivimos en esta época.
nosotros somos privilegiados porque estamos aprendiendo las cosas mucho más grandes. Y parece que antes la espiritualidad era mucho más alta que ahora. En la época de Jesús, mira, todos creían en algo, todos sabían que existe algo por encima de materia. Y ahora no, pusieron materia encima de todo. Ahora ciencia es Dios. Es grave. Pero bueno, es nuestra época, nos tocó materialismo, pero allá también dice que es una época cortica. No sé cuánto cortica, 2, 3 mil años o 2, 3, ¿cómo se llama? Millones de años, no sé. Hola. Sí, por favor. Hola Tamila. Bueno, en principio, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy clara, nos gustó los pasajes que seleccionaste para compartir, y bueno, un poco para ver cómo es el camino de la enseñanza también, ¿no? De traer el Evangelio del Reino también a nuestros días. A mí me quedó una inquietud, cuando tú comenzaste la conferencia, que por ello entendí mal, por eso quería que me lo aclararas, Claro. si como que había sido elegido este planeta, había sido elegido Urantia para que se encarnara Jesús, como para salvarnos de nuestra propia destrucción. Me pareció escuchar eso, por eso es si dijiste eso realmente, si entendí bien. Sí, como tú sabes, ¿qué dice la Iglesia? Que esto es nuestro Dios, Jesús es Salvador. ¿Y qué dice la Iglesia? De que nos salva. Sí, por eso, pero yo no lo... Por esa favor. es como la creencia que nosotros, por ahí que tenemos de que Él nos salvó con su vida, bueno, salvándonos de los pecados. No, del pecado original. Cierto, Él salvó del pecado original. Esta es una confusión tremenda. Entonces, ¿de qué habla la Iglesia? ¿De qué salvación está hablando? ¿De eso o de...? Lo que pasa es que, ¿por qué Jesús escogió este planeta? Porque aquí la vida es horrible, fue lo que hemos dicho, por rebelión de Lucifer, por fracaso de Adán y Eva. Este planeta estaba muy convulsivo con todos esos problemas. Y ahora también la destrucción es muy grande. La gente se matan unos a otros, ¿sí me entiendes? Todavía está así. Y Él salvó, porque si Él no había venido, la espiritualidad podría caer y la gente lo único que hacen es matar unos a otros, podrían matarse. A mí en el estudio no me había quedado claro eso, como Sí, que claro. había venido para salvarnos también de nuestra propia destrucción. Por su propio, claro, la humanidad como es, mira qué hace, guerras, se matan unos a otros, no se desarrolla, porque cualquier planeta tiene un plan de desarrollo, plan que fue establecido por Padre Universal y está aplicando por todos los seres celestiales. Nosotros salimos de todos los planes. Por ejemplo, Adán y Eva tenían que ser vivos ahora y nosotros deberíamos verlos. Ellos tenían que manejar el planeta. Claro. Por eso nos llaman, que nosotros somos creyentes sin ver. ¿Ver qué? Ver que hay seres que no se mueren. Ahora nuestro planeta está manejado por los políticos y debería ser manejada por los seres mucho más grandes que fueron enviados. Ahora los científicos, investigadores pelean que la vida fue traída por los extraterrestres, que la vida no sé qué, muchas cosas porque no saben que todo fue hecho por el plan del Padre. En todos los planetas lo hacen, pero están poco a poco llegando a eso. Y en este caso no debería ser destrucción, pero de toda la humanidad, pero con este planeta que fracasó muchas cosas que deberían ser acá, entonces había el peligro que se acabe la humanidad. Por lo menos cuando llegó Maquiavelo Melquisedec 2000 años antes de Cristo, la espiritualidad estaba muy baja. Muy baja. Entonces, ¿qué se queda si no hay espiritualidad? Peleas, materialismo y peleas.
Y la humanidad se destruye a sí misma, pero no lo permiten, no dejan. La vida fue sembrada para que se gane y se desarrolle la humanidad. Y por eso nos ayudan muchísimos seres celestiales, muchísimo. Si hablamos de eso en otra conferencia, yo les puedo decir, es impresionante. Por ejemplo, los huecos en parte de ozono están cerrados ahora. Donde estaban cerca de Atlanta, ¿quién los cerró? Claro, organizadores de la fuerza que saben manejar todo. Muchas cosas que nos ayudan, impresionante. Impresionante. No tenemos que tener miedo si viene un meteorito para destruir. No, lo destruyen antes que él llega. Y no son nuestros científicos, los destruyen, los que nos cuidan, porque la vida tiene que ser cuidada acá para que se progrese. Pero no ponen encima de la evolución un apuro, unas cosas que se desarrollen más rápido. No, evolución es lenta. Y la misma humanidad ahora está progresando. Mire, eso también podemos ver ahora. Una pregunta, Tamila, solo una aclaración, por favor. Cuando hablaste del pecado original, te referías a lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Claro, claro. Tenemos que comparar todas las cosas, claro. ¿Cuál pecado original? Tamila, tú hiciste un compendio muy interesante sobre varios documentos que nos ilustraron mucho. Indudablemente, por ejemplo, yo entendí cuando contestaste a lo de los milagros al hermano del Perú, estaba refiriéndote a las limitaciones del autootorgamiento de que habla el documento 120, por ejemplo. Allí, quien tenga interés en profundizar más acerca de las limitaciones y la tarea real que tuvo Jesús de Nazaret, o para nosotros Miguel de Nevadón, pues podemos irnos al documento 120 y vamos a entender bien hacia dónde se dirigía el mensaje y hacia dónde se dirigía la tarea de Jesús de Nazaret acá en su vida terrenal. Lo mismo que nos planteabas acerca del joven este que tenía allá en Roma, que se encontró cuando iba con Ganí, ¿sí? Cuando iba para Roma, perdón, allá en las montañas, de lo que habla en el documento 130. Entonces tú hiciste un compendio y eso es lo que tenemos que entender y valorar de la exposición que nos ha hecho Tamila en el día de hoy. Entonces, tenemos que mirar todo en el contexto, no podemos cogernos a una sola parte, sino a todo el contexto, que es lo que trató de inculcarnos Tamila en su exposición. Sí, es conferencia para la gente que conoce ignorancia, ¿sí me entiendes? Por eso yo no le voy a decir en documento tal, está escrito tal, yo traigo las palabras para cómo nosotros asimilamos esto, cómo tenemos que entender y aplicar a nuestra vida, no importa dónde está escrito. Y también les invito siempre a ampliar los conocimientos que adquirimos y también relacionarlos con nuestra vida, con lo que pasa ahora. ¿Sí me entiendes? La gente que estudia el libro de Urantia ya conoce muchos años y saben todo, no solamente tiene que seguir cada documento, recibir palabras, ya tiene que generalizar las cosas. Correcto. ¿Sí me entiende? Y aplicar más que todo, y ampliar, y hablar no solamente con las palabras que habla Urantia, aplicar las palabras de hoy. ¿Sí me entiende? Eso hay que hacer, tenemos que ampliar eso todo. Hay más preguntitas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Tamila? Ya está escrito algo, pero yo no alcanzo a leer. Jenny, tal vez tú. De la zona no lo sabía. No, hay muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, de la luna. Ahora los científicos dicen que la luna es un satélite artificial, porque están sorprendidos. Por ejemplo, si no había luna, esta atracción gravitacional entre ellos, el día en este planeta duraba 6 horas. El planeta rotaba mucho más rápido, no 24. La luna está en una dirección, en una posición perfecta. ¿En qué sentido?
Ella tapa todo el sol y deja la corona de sol en el momento de eclipse solar. Este planeta está tan bien calculado la rotación de la luna alrededor de su eje, que es igual de la rotación alrededor del planeta Tierra, para que siempre esté con un solo lado al planeta, al Tierra. Ningún otro satélite es así. Todos los científicos están pero sorprendidísimos. Está totalmente redonda. Ni un planeta, ni un satélite tiene una forma redonda. Y está así. Y muchas otras cosas. Cuando se cayó un aparato encima de la Luna, ella empezó a sonar con una campana. Esto está confirmado con los científicos. Entonces no saben qué es esto. Como que la Luna está vacía por dentro. Y muchas cosas más, que no se cabe en ninguna parte. Entonces, toda la vida en la Tierra fue creada y fue acomodada las cosas cósmicas para que la vida pueda existir. Por eso tenemos que estar seguros que no nos dejan matar unos a otros. Van a cuidar. Sí, perdón, pero sí es verdad que todo el universo se adaptó a los pequeños planetas como la Tierra, la Luna, el sistema solar, pero también nosotros nos adaptemos a ellos y nos adaptamos, porque dentro de los campos de fuerza, si no existe un motivo y un porqué, que sí que hay una supremacía, ¿no? Y yo lo reconozco, ¿no? Pero también existe un valor humano que hace que ese porqué se manifieste, ¿no? Sea luna, sea un satélite artificial de Júpiter o dentro del sistema solar. Imagínate que hay galaxias y galaxias. Sí, existe un mecanismo, ¿no? Pero yo comprendo que no es porque ellos quieran solamente, sino porque nosotros, como criaturas ascendentes, también estamos dentro de ese plano, ¿no? Gracias, Jesús. Tamila, tengo una pregunta para ti de parte de María Elena. Ajá. Dice, lo del ozono no lo sabía. ¿Es del libro? No del libro, no, allá no hablan nada de eso, allá faltan muchas cosas, la gente que estudia mucho tiempo les faltan muchas cosas, no, eso es ahora. Había unos huecos en ozono que estaba encima de, Antártida, y ya se sanó, ya no hablan de los huecos encima de Antártida, ya están, ¿quién lo hizo? Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, listo. Entonces terminamos. Muchas gracias Bueno. a todos por participar y cualquier cosa a la orden. Ahí está mi correo y con mucho gusto. Muchísimas gracias, Tamila.